había un video viral de alguien hablando con Lisa. Y después me di cuenta que eras vos. Así que nos tenés que contar. Sí. Hablaste con Lisa. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo pasó? Hola a todos, soy Sisi y esto es Todo en el Verso. Este es un podcast por y para fanáticos que exploran el mundo del K-pop, el mundo de Weverse, el mundo de la música. Nos vamos a divertir mucho, vamos a conocer a otras fans y vamos a hablar mucho de lo que amamos, que es K-pop. Así que empecemos el episodio de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un grupo que redefinió qué significa ser un girl group en el mundo del K-pop. Así que tenemos una charla bastante especial esperándonos hoy. Así que démosle la bienvenida a nuestra invitada, Diane. Presentate, contanos quién sos. Mi nombre es Diane, soy Blink, soy creadora de contenido, tengo 24 años y me gusta el K-pop. ¿Te gusta el K-pop? Y bueno, ya lo dijiste, ya lo spoileaste, sos Blink. Hoy vamos a estar hablando de Blackpink. Bueno, ni sé por dónde empezar. Blackpink, la verdad que es un fenómeno global. Debutaron en 2016 con 4 chicas. Y en 2025 seguimos fuerte. Pero contanos, ¿cómo viste el debut de Blackpink? ¿Y cómo conociste a Blackpink? Bueno, no estuve presente desde el debut, pero yo las conocí porque era porrista. Y en sí, muy raro. Wow, ajá. Ok. Y cuando vamos a competencias hacen un mix como de muchas canciones. Uh-huh. Entonces, dentro del mix había un pedacito del rap de Lisa en inglés, que es As If It's Your Last. Ah, ok. Entonces, cada que ensayábamos, pues como que se me quedaba y me lo fui aprendiendo, uh-huh. Ajá, y llegué a mi casa así a buscarlo. ¿Viste? ¿Quién es esa chica que rapea también? Ajá. Entonces lo busqué en YouTube y ya me salió como es Blackpink. Y antes de eso no sabías, o sea, no conocías el mundo del K-pop. No conocía. Entonces Blackpink fue tu puerta a este mundo. Sí. Wow, sí, fue muy lindo. Qué buena entrada, ¿eh? Sí, porque te tocó aparte, buen grupo. Ajá, nadie me introdujo ni me las presentó, fue como una conexión real. Random. Ajá. Pero, o sea, fue justo porque la escuchaste, te gustó. Ajá. Y te metiste a conocer todo. Wow, qué especial, sí. Qué especial. Yo sí presencié el debut de Blackpink, bueno, porque soy K-popper desde la vida, y creo que la primera cosa que o sea, fue noticia muy grande cuando debutaron, porque fue el primer girl group después de 21. Sí. De la empresa de YG. Entonces creo que las chicas tenían mucha presión, porque 21 son icónicas en el mundo del K-pop, especialmente en su generación. Y creo que porque 21 como que ellas eran como las girl crushes y también como las chicas poderosas de esa generación. Creo que cuando Blackpink salió yo dije, uy, no sé si van a poder hacer lo mismo. Y lo hicieron, o sea, y lo hicieron a su propio estilo. Pero creo que de verdad cuando debutó Blackpink fue muy diferente. Siento que en esa generación, justo en ese tiempo, todas las girl groups eran como muy cute, muy de rosita, muy... era otro tipo de estilo. Entonces cuando Blackpink salió, el girl crush que tenían era muy diferente. Entonces, desde la primera canción, desde Whistle y Boom Baya, que ya nos dimos cuenta que estas chicas iban a hacer un legado. Y de verdad que después de tantos años, casi 10 años, este año cumplimos 9, que demostraron que, bueno, que son icónicas. Claro, sí, la verdad es que siempre trajeron mucha presión en muchos sentidos. Sí. Y ellas mismas también lo sentían. 100%. Desde el entrenamiento de un idol de K-pop, sus evaluaciones mensuales y todo, como que traían esa presión, pero pues querían una oportunidad de demostrar quiénes son. Y lo podemos ver un poco en el documental que tuvieron, donde hablaron también de los sacrificios que tuvieron que hacer para poder estar en el grupo, para poder ser artistas. Pero contame, o sea, te metiste al mundo del K-pop gracias a Blackpink, pero sí. ¿Qué es lo que hizo Blackpink tan diferente? O sea, te metiste al mundo del K-pop, viste otros grupos, pero te quedaste con Blackpink. ¿Por qué ellas? Pues las conocí con As If It's Your Last, pero en ese momento no me quedé. Ah, ok. La metí en mi playlist, pero tenían como 4 canciones y como no sabía que era K-pop, estaba como perdida. Fue hasta el 2019
que como que otra vez escuché hablar del K-pop y dije, ay, quiero nueva música, quiero algo diferente. Entonces recordé como, yo había escuchado a Blackpink. Claro. Y volví a buscarlas y ya estaba el video de Kill This Love. Entonces, cuando vi el video, dije, wow. Ahí te enamoraste. Sí. Ahí te enamoraste de verdad. Sí. Entonces tardaste un poquito de tiempo para de verdad enamorarte de todo esto. Sí, sí, tardé un poquito. Y platicamos recién un poquito, pero las viste 10 veces desde que te convertiste fan. Ajá. Las viste más que a tus amigas por ahí. Sí, seguro que sí. Algunas de tus amigas viendo esto de que las viste tantas veces. 10 veces. Sí. A ver, contemos las 10 veces que las vistes. Fue mi primer concierto en Los Ángeles. Ok. Luego fueron 2 en Londres. 2 en Londres. 2 en París. 2 en París. Luego regresé a Londres. Wow. Ajá, también un encore en París, Coachella y 2 de México. Increíble. Sí. Increíble. Sos fan de verdad. Sí. Y viajaste a estos países por ellas. Sí, exclusivamente por ellas. No fue porque ya estabas ahí y dijiste, bueno, de paso voy. No. Fuiste fue por ellas. ellas. Eso es dedicación y pasión. Uh-huh. Wow. Y tu billetera llorando. Sí. Wow. Ok. Entonces hablemos un poco de como las etapas del grupo, porque siento que en cada etapa mostraron como diferentes partes de ellas, pero seguían teniendo esa identidad de girl power. Entonces, ¿cuál es tu etapa favorita? Primero de todo. Kill This Love y How You Like That. Bueno, el álbum. Como entre esas dos que fue donde me empecé a adentrar bien. Yo que empecé desde el 2016 cuando salieron, creo que Boombayah y Whistle fueron mis canciones top. Y después de eso era Tu Tu Tu. Eso también redefinió cómo la gente bailaba el K-pop. Sí. Y fue algo muy global. Y es una canción que hasta ahora se sigue bailando y haciendo covers, ¿no? Y después de Tu 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 estaba Kill This Love. Ajá. Y en ese tiempo ya se vio como su popularidad global porque empezaron en el Coachella. Y fueron el primer grupo. Claro, fue el primer grupo de K-pop, ¿no? Sí. Entonces, ¿vos fuiste a ese o fuiste al segundo? Fui al segundo. Al icónico. Sí. Donde estaban todas vestidas hermosas. Sí, donde fueron headliners. Wow. Sí. Ok, y después de eso estaba How You Like That. Y empezaron ya a mostrar como su lado más maduro con Pink Venom y Shut Down. Y creo que todas estas canciones, aunque tengan pocas canciones, cada canción es tan icónico, ¿no? Sí, igual tienen este concepto pues negro y rosa, entonces As If It's Your Last es como muy femenino, más muy rosa, cute, ajá. Claro, y como luego... Kill This Love es como más negro. Sí, es como wow. Sí, tienen esa como dualidad. Me encanta. Y fuera de el mundo de la música, en realidad ellas se definieron como icons, especialmente en el mundo de la moda. Contanos cómo ves todo eso. Pues la verdad siento que abrieron una puerta grande porque pues al principio muy pocos artistas asiáticos asistían a las Fashion Week a París y ellas empezaron como a asistir más seguido. Las marcas comenzaron a notar que ellas pues eran los nombres como más sonados del evento. Sí. Y entonces empezaron a invitar como más idols. Entonces pues no solo de la moda, de la alta moda, sino también otras modas, por ejemplo, ahorita los Labubus. ¿Qué cosa de los Labubus? Los Labubus, Lisa los inició la moda, por así decirlo. Ah, sí, yo no sabía eso, wow. Sí. Los Labubus están vendidos están en todos lados ahora. Sí. Entonces hay que acreditar a Lisa. A Lisa, de hecho fue nombrada reina de los Labubus por una revista. Igual Jenny como que desde el 2020 empezó con capibaras. Y ahorita igual ya es como un boom. Entonces lo que hagan, digan, vistan, se va a hacer como viral, sí o sí. Claro, y siento que ahora cuando veo las marcas específicas, pienso inmediatamente en gente específica, ¿no? Entonces siento que es eso también de que definieron muy bien como su identidad con ciertas marcas y las marcas notaron eso. Entonces eso es como dijiste, es que antes no era visto tanto, especialmente en idols. O sea, siento que los
actores coreanos antes también eran como embajadores de estas marcas, pero de idols no era tan común y creo que Blackpink como que definió eso de que los idols también representan a high fashion, ¿no? Sí, de hecho, igual, pues ya también asistir a eventos muy importantes como la Met Gala, sí, Premier de Oscars y o lo que siempre sea. en estos eventos tan globales, siempre puedes ver a por lo menos una chica de Blackpink. Sí, sí, sí. Y también hablemos de como sus carreras solistas. Siento que sí estamos hablando de Blackpink, pero siento que cada chica definió su carrera muy, pero muy individualmente. Y creo que eso fue como parte de un capítulo de toda la historia larga que tienen en sus carreras. Pero cuando Jennie empezó con Solo, creo que ahí pudimos empezar a ver los colores también. Pero contame, ¿cómo las ves como solistas? Pues siento que tienen muy definido quiénes son y su estilo desde el inicio. Y creo que también el hecho de que sean un grupo de 4 integrantes las hizo como brillar individualmente y descubrirse a sí mismas. Entonces, igual que Jennie haya sido la primera, como que le ayudó a las otras a ver qué sí hacer, cómo funciona esto y así. Como que ellas solitas seguían, pero cada una tiene su identidad. 100%. Y siento que en realidad, o sea, cuando las escuchas a todas en una canción de Blackpink, yo siento que este es uno de los pocos grupos a donde escuchas y decís, sé quién está cantando. O sea, sí son 4, son menos que otros grupos que por ahí tienen como 13 miembros. Sí. Pero sabes quién es. O sea, tienen una voz muy marcada y como que definitivamente muy especial. Entonces, cuando están haciendo los solos también es como, ya sabes quién es. Y tienen, como dijiste, por ejemplo, Rosé le gusta más como R&B, más como guitarra. Y Jennie es más tipo poderoso y... ¿Entendés? Es como que siento que está definido muy diferente, pero vos cómo las ves así diferentes. Pues también al momento de escribir sus canciones, por ejemplo, dices Rosé es como más de baladas, de desamor, Lisa se va como más a raps y empoderamiento. Jisoo siento que fue la que más conservó el lado del K-pop. Sí, 100%. Y eso también se agradece. También pues que se empezaron a internacionalizar porque hicieron canciones en inglés y eso ayuda también como a que las podamos entender, cantar. Claro, y podemos ver como el efecto de Apathy de Rosé, que bueno, salió ya hace casi, bueno, más de medio año, ¿no? Sí, sí. Sí, y hasta ahora sigue siendo una canción que no dejan de poner en la radio, que no dejan de cantar en la calle y a veces veo a gente haciendo así, es como, ya está, como que se le pegó a todos, es como, creo que es como un Gangnam Style, ¿no? Es como que hasta gente que no conoce a K-pop sabe a Apathy, porque bueno, primero todo está Bruno Mars, segundo, es una canción re pegadiza. Pegajosa, sí. De hecho, yo que soy fan de Blackpink, claro, la vi y todo, pero llegó mi primita de 6 años que no tiene idea y me enseñó la coreografía y me enseñó otros trends y ella me decía de que ya salió tal. O sea, ella estaba más al pendiente y yo dije, wow, o sea, realmente pegó, pegó y me encantó que metiera a Rosé como parte de su cultura, porque es un juego coreano. Entonces, claro, es verdad, o sea, Apathy es el título de la canción, pero está basada, inspirada en un juego coreano. Un juego para beber, sí. Explícanos el juego. Creo que lo entiendo, pero no lo entiendo muy bien. Igual más o menos, pero a lo que he visto, o sea, hacen el apate, todos las manos en el centro. Ok. Y van diciendo números y, por ejemplo, dicen 5. Y ya, 1, 2, 3, 4, 5. Y la persona de 5 tiene que beber. Ajá. Claro, pero claro, eso es un juego coreano, entonces ella está como poniendo un poco de su cultura y globalizándolo. Claro. Y es eso, lo de la globalización es muy real porque una de mis primeras veces yendo a Corea, me bajé del avión y vi un cartel gigante de Blackpink que decía como Visit Korea y ahí me di cuenta, es como sí, o sea, ellas son embajadoras de unas marcas de fashion, pero también son embajadoras de la cultura coreana y estaba en todos lados en el aeropuerto y así es como te das cuenta del legado que son, ¿no? Porque representando a Corea
es algo bastante grande. Sí, es muy grande. De hecho, el presidente de Corea pues las ha nombrado como parte de la cultura importante. El rey de Inglaterra igual las ha invitado como a eventos. Sí, vi eso. Sí, entonces sí son representantes de la cultura coreana. Vi eso que fueron a Inglaterra y fue durante una cena, ¿no? Pero, sí. O sea, todo eso fue como... creo que mi mente fue muy loco primero ver a asiáticos ser representados en esa manera, pero ver a las chicas de Blackpink como llegar a ese nivel, como que, wow, de verdad no son solo artistas, sino son íconos ya en esta generación. Sí, la verdad es que sí han influido mucho como a que se globalice más esa cultura. Y una de las cosas de las redes sociales que había visto antes que supiera quién era, había un video viral de alguien hablando con Lisa. Y después me di cuenta que eras vos. Así que nos tenés que contar. Sí. ¿Hablaste con Lisa? ¿Cómo fue esa experiencia y cómo pasó? Bueno, las tiendas coreanas, cuando compras un álbum, te regalan como un boletito para una rifa. Ajá. Ya sea una firma presencial, videollamadas que se dieron como después de la pandemia más y así para fans internacionales. Claro. Entonces yo compré el álbum de Lisa y gané. Sí. Wow. Okay. Yo estaba súper nerviosa, nerviosa. Me avisaron y la videollamada fue como 1 o 2 semanas después. Entonces, y esas 2 semanas fueron tortura. Fueron tortura. Hice como mi guión, practicaba porque era en inglés. ¿Y hablaste en inglés? Me cronometraba igual porque son como 1 minuto, 2 máximo. Wow. Entonces, pues todo lo que quisiera decirle no me iba a alcanzar el tiempo. No, 2 minutos son nada. Ajá, son nada. Dentro de muchas cosas, le hice una playlist y pues le di el nombre para que la buscara. Le pedí que me dibujara una estrellita, me la voy a tatuar en el álbum. ¿Ya te lo tatuaste? No, todavía no me llega el álbum. Wow, sí, ok. Pero sí, cuando te llegue el álbum vas a ver un tatuaje nuevo. Dibujado por Lisa. La Lisa. Sí, diseñado por Lisa. Entonces, le dije, al principio sí le dio como miedo. Dijo como, no, por favor. ¿Va a ser tu primer tatuaje? No, ya tengo 3. Ah, bueno, pero sí. es especial. Sí, porque me lo ¿Quién más en el Lisa. mundo puede decir que tienen un tatuaje dibujado por la Lisa? Sí, claro. Wow. Entonces sí, pues ha impactado mucho en mi vida. Entonces dije, tengo que tener algo tatuado. Y también en los conciertos, o sea, las vistes en Send Off, que es cuando termina el concierto y las personas que están en VIP pueden como tener una interacción con las chicas, ¿no? ¿Cómo fue eso? También verlas de cerca por primera vez. Pues en general esa experiencia VIP estuvo increíble porque igual me subieron al escenario antes de iniciar el show. Te suben al escenario. Ah, a todas. Ajá, a todas. Okay, sí, no con Pensé ellas. Que dije vos. Y tu voz. Te vieron, dijeron la vos. quinta integrante. sí. Ojalá. Sí. Te suben por grupos. Entonces te toman fotito, pero ves... ¿Te tomaste fotito con las chicas? Sí, también. En el send-off. Wow. Sí, son muy lindas. Entonces, bueno, tuve 2 send-offs. Entonces, ¿tenés 2 fotos? Sí. Y una videollamada. Y una videollamada. Okay. Sí. Y la verdad es que todas son muy lindas, muy lindas. O sea, se detienen. En especial ese send-off porque como que cambia dependiendo del país. Luego se ponen como más gritones o así y ellas pasan como más rápido. Pero me tocó la suerte de que estaban tranquilos. Entonces se detenían a platicar. Ay, qué tierno. Ajá, a tomarse fotos, lo que fuera. Y de hecho, en uno Liz estaba enfermita. Iba mal, ajá, y Rosé la traía del brazo y la andaba jalando como ya vámonos, ya. Y Lisa, le pedí una foto y se detuvo ahí como, sí, y Rosé de ya vámonos. Y Lisa así de, sí. Qué lindo todo eso. Sí, se quedaba. Sí, nos dio el tiempo porque sabe que pues no las podemos ver. Y ya fuiste a muchos conciertos, claramente, pero ¿cuál país fue tu favorito? Porque siento que cada país y cada comunidad de fans es diferente. Tienen diferentes energías. Sí, la verdad me choqueó como al inicio llegar a Europa y les daba freebies y se me quedaban viendo raro así como no hay cultura de freebies allá. Antes, o sea, eso fue hace 3 años, 2 años, no sé si ahorita ya, pero les repartí así como photocards y se me quedaban viendo así como, ¿qué es esto? Aparte de ser que sea, ¿por qué me estás dando algo gratis? Me estás dando esto? Ajá.
Y sí fue como de, o no cantaban, y de hecho Jenny les dijo como, párense. Claro, pero cada cultura es diferente. Entonces, cuando vinieron a México, pues sí fue... Bueno, pero los latinos... Wow. Sí. Los latinos te gritan por todo. Sí. Las pasiones, tienen demasiada pasión, necesitan sacar la energía de una forma. Sí, entonces también verlas con sus sombreros charros mexicanos. Wow. Hablando en español. Wow. Mencionando a Lisa que le gusta el tajín y todas esas cosas. Siento que fue algo muy especial para mí que, o sea, yo siempre estoy como adentrándome a su cultura, pero que ellas vinieron a México y que vean mi cultura, fue algo muy lindo. Claro. ¿Y próximamente vas a ir al concierto que acaban de anunciar? Voy a ir a Los Ángeles. Ok. Bueno, qué pena que esta vez no tuvieron chance de venir a Latinoamérica, pero qué bueno que tenés vos la chance de ir a verlas. Claro. Se nota que no te ibas a perder esta oportunidad igual. Ibas a ir sí o sí. Sí, chance después anuncian fechas como el otro tour, pero no se sabe. Las esperamos acá. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué esperás para el futuro de Blackpink? Pues que sigan siendo icónicas. Me encanta esa parte de que puedan tener un tiempo para ellas, de decir, vamos a parar tantito, quiero yo hacer mis cosas, y sacan álbums, van a premiers, actúan, bailan, modelan, lo que sea, y regresan. Pero sí me gustaría mucho ver subunidades, porque nunca he visto subunidades en Blackpink. Entonces, eso me encantaría. Siento que es algo que les falta del K-pop. Diferentes combos tendrían diferentes vibras también, ¿no? Sí. Yo creo que esta nueva gira es como un nuevo comienzo. O sea, obviamente Blackpink siempre fue un grupo, pero siento que porque tuvieron sus carreras solistas, se encontraron como ellas eran, desarrollaron eso, y ahora que están volviendo este verano, siento que es un nuevo capítulo. Como que Blackpink como un grupo va a definir otra era. Entonces estoy muy emocionada para ver todo lo que van a traer. Obviamente la gira, por ahí varios álbumes, que se sabe. Entonces, ojalá. Bueno, esperamos. Pero sí estoy muy emocionada para ver todo lo que viene. Yo también. Y bueno, creo que podemos ir a nuestra próxima sección, que se llama Weverse al momento. En Weverse al momento hablamos de las actualizaciones, las noticias, qué estuvo pasando en el mundo del K-pop, en el mundo de Weverse, en el mundo de la música. Así que mi primera actualización, bueno, ya estuvimos hablando de esto, pero en unos días nada más Blackpink está por empezar su gira mundial. Así que si quieren más información, fíjense en Weverse. No sabemos si se anuncian nuevas fechas, si quieren boletos, quedan boletos, todo en Weverse y nos conectamos allá. Mi próximo highlight es que LE SSERAFIM está viniendo a México. La preventa ya pasó, pero para la gente que quiere boletos y quiere más información, fíjese en Weverse. Y por último, les queremos desear un feliz cumple a Ituk de Super Junior y Taeyong de NCT. Feliz cumple. Son uno de nuestros artistas de Weverse, así que si les quieren desear un feliz cumple, no si quieren, deseémosles un feliz cumple en Weverse, vayamos a las comunidades y conectémonos allá con ellos. Y vamos a nuestra próxima sección llamada Zona Fan. En la zona fan de hoy está inspirado por la canción How You Like That. Vamos a como enfrentarnos en una ronda de this or that. Entonces tenés que elegir entre dos opciones y tenés que decir por qué. Ok. Les animamos a que jueguen con nosotras en esta dinámica. Déjenos en los comentarios cuál es su elección y por qué. Primera, tenés que elegir entre la Lisa o Rockstar. Ay, qué difícil. Yo creo que la Lisa, porque o sea, la nostalgia de ver por primera vez a Lisa haciendo algo ella sola, pues me gusta mucho. Yo iba a ser también la Lisa. Me gusta mucho igual los colores de Rockstar. Tipo, todo el estilo que tuvo fue como, wow, es como top. Pero la Lisa, la canción, creo que la idea de que... aparte fue su primera canción como solista y me encanta también el título que tenga su nombre. Entonces es su identidad, como ella estableciéndose como artista solista. Sí. Ok, próxima.
¿Cuál es la B-side que merece más amor? ¿Really o Don't Know What to Do? Yo creo que Really, porque Don't Know What to Do sí la cantaron en esta gira. Bueno, Really la cantaban en la primera y Don't Know What to Do igual. Pero en esta gira la sacaron a Really. Entonces me gustaría porque igual Don't Know What to Do tiene dance practice. Sí, es verdad. Y Really pues no tiene coreografía. Te digo porque puse, o sea, la zona fan la escribí yo. ¿En pero serio? le puse las dos porque no puedo elegir entre las dos. Sí. Pero por eso le pregunté. Sí. Así que no voy a elegir. Pero... Por eso puse las dos. Eso es trampa. Bueno, próxima. Stage favorito. ¿Coachella de 2019 o Coachella de 2023? El 2023, porque estuve ahí. Bueno. Sí, y como también fueron headliners, fueron el evento principal, pues sí. pudieron mostrar como todo lo que traían. Es que también siento que ese stage fue icónico. Sí. Y aparte ambos fines de semana. Sí, hermoso. Me encantaron. Bueno, te voy a proponer otra. Va. ¿Coachella 2023 o Coachella 2025? Ay. ¿Fuiste a 2025? Sí. Ah, ¿también fuiste este año? Ajá, este año. Wow. Sí. Es que sí está difícil porque pues ahorita Jenny y Lisa estuvieron como diferentes días. Por eso. Sí. Y pues las vi brillando solitas, ¿no? Con su identidad. Pero yo creo que el 2023 porque estaban las 4. Ok. Y las amo a las 4. Ok. Buena respuesta. Sí. Yo creo que, no, te digo un desafío bastante grande porque es muy difícil de elegir. Ok. Próximo. ¿Querés un full álbum nuevo o un tour mundial nuevo? Un álbum. Siempre va a ser la respuesta. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, siento que para tener tantos años de carrera, sí tienen una discografía cortita. Como que YG sí es muy exigente en ese aspecto, entonces me gustaría que les dieran mucho más música. Ok. Sí. Okay. Bueno, mi próxima pregunta. Uh-huh. ¿Un nuevo drama de Jisoo Ajá. o una nueva canción de Jennie? Ay, también está difícil. Qué bueno porque si se dieron cuenta no estoy respondiendo a nada. No, ya vi. Eso es trampa. Sí. Yo creo que... Ay. Bueno, un drama de Jisoo porque Jennie tuvo más canciones en su álbum que Jisoo. Ok. Y aunque Jennie es mi bias, sí quiero ver más trabajo más cosas de Jisoo. Sí. Y también es muy talentosa en lo que hace. Y sí. Sí, un drama de Jisoo. Un drama de Jisoo. Yo creo que, bueno, para no hacer trampa voy a responder la pregunta. Yo quisiera otra nueva canción de Jennie. Pues creo que este año y el año pasado como que sacó muchas canciones y en cada canción fue muy diferente. Como Love Hangover con Like Jennie son nada que ver. Pero verla cantar y también rapear y bailar, creo que puedes de verdad ver lo talentosa que es. Entonces me gusta ver eso, como que las diferentes identidades de ella. De ella, puede sus personalidades. Sí. Y también ahora que mencionas Love Hangover, o sea, esto es como aparte, pero me encantó que viniera a grabarlo aquí a México. Sí, esto sí hay que mencionarlo. Sí. Lo grabaron acá en México. Lo grabaron aquí en fue todo el video fue acá. Sí, todo. Se fueron creo que al Estado de México para unas partes, a Coyoacán, a un boliche, aquí en el Parque Aztlán de Chapultepec. Entonces sí fue muy bonito. Sí, vi que muchas fans acá de México fueron a los mismos lugares a donde ella filmó y se sacaron fotos. Sí. ¿Vos hiciste lo mismo? Sí. Tengo mi video. ¿Para qué lo pregunté? Tengo mi video. Pero sí, de hecho, pues nadie se enteró cuando vino. Es una ninja. No puede ser que pueda estar a la vuelta de mi casa y yo ni enterada. Sí. Y yo yendo hasta Europa a verla. Claro. Y aquí. Y ella en realidad estoy al lado de tu casa. Sí. Pero bueno, es eso. También no sabíamos que estaba por sacar esta canción. Ajá. Entonces es eso que te da muchas sorpresas nuevas sin contarte nada. Sí. Me encantó que viniera. Bueno, mi próxima y última pregunta. ¿As if it's your last o Kill This Love? No se vale. Voy a omitir esta respuesta como tú. Bueno, está bien. La voy a responder yo. A ver.
As If It's Your Last. Yo siento que esa de verdad es muy icónica. Sí. Los colores es como... Son muy brillantes también. Como rosa, naranja, amarillo. Creo que de verdad me gustó mucho. Y bueno, Killing Love también es muy icónico. Sí. Pero personalmente, As If It's Your Last, tipo, lo podría... Es como más mi estilo de música. Lo podría escuchar mucho más. Pues yo creo que también As If It's Your Last. Bueno, ya aquí entrando en confianza. Elegiste al final. Sí, me gustaría mucho que sacaran algo como As If It's Your Last, porque siento que se van más del lado, pues, black, con Kill Is Love, How You Like That Pink. Claro, ¿no? Especialmente estos años. Ajá, entonces me gustaría ver algo así. Sí. De nuevo. Bueno, estamos emocionados para ver lo que viene. Sí, ojalá. Bueno, muchas gracias de vuelta por participar en esta dinámica. Para la gente que está viendo, por favor, elijan por nosotros. Porque la verdad que ya sé que hicimos un poco de trampa. Sí. No elegimos todas. Bueno, muy difícil. Bueno, Diane sí, yo no tanto. Es que era difícil. Sí, muy difícil. No se puede elegir. Pero bueno, por favor, déjenos en los comentarios las opciones que eligieron. Muchas gracias por la plática de hoy. Siento que solo hablamos un poquito de toda la trayectoria y la carrera de las chicas. Y bueno, contanos, ¿cómo nos podemos conectar con vos? Bueno, yo estoy en mis redes como @dian_bp. Ahí, bueno, son las abreviaciones de Blackpink, entonces... BP, Blackpink. Sí, subo de todo. La verdad es que también me gustan mucho otros grupos, pero mi vida son Blackpink. Y pues gracias por la invitación. Me encanta que haya un espacio en donde se pueda hablar de K-pop en español, eso se agradece mucho. Y nada, gracias de nuevo. Gracias a vos por venir. Y para la gente que quiere conocer más sobre Todo en el Verso o sobre nuestra versión en inglés llamada Part in the Verse, acá le vamos a dejar toda la información para que se conecten con nosotros. Y bueno, nos despedimos. Sí. Soy Sisi. Soy Diane. Y esto fue Todo en el Verso. Chao. Bye.